Operación Tarantelo, que es una operación llevada a cabo, unas diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil y que se han tramitado en la Audiencia Nacional. Es el escándalo más importante alimenticio que yo al menos conozco o del que he tenido que informar, relativo a la comercialización de toneladas y toneladas y toneladas durante años de atún en mal estado a partir de una de las principales sociedades españolas. Sin coartada. Un podcast de Carlos Quílez. Los culpables andan sueltos en el Prat. ¿Su crimen? Hacer desaparecer tartas de queso en segundos. Solo en cachopo. Solemos hablar siempre de presunción de inocencia. Siempre. Yo soy de los que piensa que la presunción de inocencia se tiene que prolongar incluso hasta la última instancia judicial, a pesar de que haya ya algún veredicto, en fin, alguna resolución judicial que absuelva o que condene a una persona imputada. Pero en este caso necesariamente he de dejar de hablar de presunción para hablar de delincuentes, porque se ha producido una asunción de pena por parte de el conjunto de personas implicadas en la operación Tarantelo. La operación Tarantelo es una operación que se inició hace muchísimos años, en la que estaba personada como acusación particular en Greenpeace, que ha tenido un papel junto con la Fiscalía y naturalmente junto con la Guardia Civil decisivo en la indagación de los hechos descritos, y es una investigación, como digo, a la que se ha llegado a un punto de encuentro, un punto de asunción de pena por parte de los imputados y de reconocimiento de los hechos. Por eso no quiero hablar de presuntos autores, sino que son de autores. Se han conformado con unas penas, ha habido un pacto con Fiscalía, hay una negociación, de tal forma que todas estas personas que han capturado, que han distribuido, antes han almacenado y después se han lucrado con atún directamente en mal estado y naturalmente sin pasar ningún tipo de rigor administrativo ni tampoco sanitario. Hablamos del grupo Fuentes, que es un grupo que tiene su sede central en Cartagena, uno de los más importantes del país, probablemente de los más importantes de toda Europa por lo que respecta a nivel de flota marítima y a nivel de potencial económico en lo que es la captura y la comercialización del atún. Algunos de sus propietarios y un montón de gente más estaban en el punto de mira de la investigación de la Guardia Civil por haber capturado en condiciones ilegales a atunes, insisto, toneladas y toneladas de atún durante muchos años, sin haber pasado los controles sanitarios. Luego les explicaré algún detalle un tanto curioso de cómo lo hacían, siendo almacenados sin que existiera ninguna trazabilidad sanitaria de la salud de esa mercancía que luego iba a parar a nuestros mercados y a nuestras cocinas y a nuestros comedores, a usted y a mí, y que además cobraban un dinero en negro que después, naturalmente, eludían del control de la autoridad fiscal. Se han conformado con penas de menos de 2 años. Eso quiere decir que no van a entrar en prisión. Pero les quiero leer los delitos, porque los delitos no tienen desperdicio. Hay delitos de falsedad, hay delitos contra la salud pública, naturalmente, estamos hablando de productos alimenticios, delitos contra la fauna, delitos contra los derechos de los consumidores. Se produjo algún tipo de intoxicación, a Dios gracias, no de extrema gravedad, pero sí que hubo en Sevilla algunas intoxicaciones derivado del consumo de este atún en mal estado, capturado de forma ilegal y distribuido de forma irregular. Delito de descubrimiento y revelación de secretos, delito de participación en organización criminal y delito de blanqueo de capitales. Aparecen un montón de empresas, insisto, la más importante es la empresa Ricardo Fuente e Hijos, comercializadora de atún, pero hay otras, Endumar, Century, frigoríficos de Tunidos, Viveratún Cartagena, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo la lista de los imputados, pero les quiero simplemente apuntar 2 detalles leyéndome los datos policiales, los datos judiciales y sobre todo los atestados de la Guardia Civil, que créanme no tiene desperdicio, son algo más que el material para construir una novela. De hecho, todo se andará. Pero hay un par de detalles que les quiero comentar. Miren, cuando pescaban, sobre todo en la zona cercana a Malta, de una forma irregular, saltándose los controles, sin permisos de las autoridades alimenticias ni de la Unión Europea, esos atunes, algunos de enormes dimensiones, lo que hacían era los anclaban con unos garfios y los situaban dentro del agua cuando el buque, desde Malta hacia Cartagena, el buque o los buques, los barcos pesqueros, trasladaban la mercancía, pero no en el interior, sino dentro del agua. El pescado estaba muerto y iba circulando durante horas y horas y horas o días
dentro del agua. ¿Por qué lo hacían esto? Lo hacían, dice la Guardia Civil, siempre citando los datos judiciales y policiales, lo hacían porque en el caso de venir algún tipo de inspección, algún control en alta mar, podían soltar la mercancía y hacer ver que no habían pescado nada. En el peor de los casos perdían toneladas de atún, pero nada más. Si no les trincaban, aquel atún que no había pasado, como pueden suponer, un proceso de trazabilidad sanitaria razonable, ni en temperatura, ni en humedad, ni en conservación, etcétera, 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 llegaba a los puntos de almacenaje y de ahí, en fin, los procesos de congelación o los procesos de distribución que fueran menester. Fíjense hasta dónde llegaban. Pero es que además, para que luego ese atún tuviera un color, déjeme que lo diga así, apetitoso, lo rociaban con un producto. Y ese producto es una verdura, remolacha. Sí, cogían remolacha y frotaban los bloques de atún con remolacha. Eso generaba un color vivo, rojizo, saludable, como de recién capturado el ejemplar. Pero que en realidad no solamente no era así, sino que era una forma de camuflar de una forma bastante ruin y desde luego sin ningún tipo de control sanitario, vuelvo a insistir, esa mercancía que luego se colocaba en el mercado. En fin, la Guardia Civil tiene de estas 40.000. Una operación, la operación Tarantelo, que después de muchos años va a acabar con asunción de pena, por lo tanto con señores que asumen que han cometido un delito, por lo tanto son delincuentes, no, presuntos delincuentes, y que reconocen ser los autores de unos hechos, os acabo de explicar los delitos, que pudieron acabar de forma muy grave si eso hubiera continuado y si ese atún hubiera ido llegando en mal estado a las tiendas, a las pescaderías y a los mercados españoles. Esto es Sin Coartada, el podcast de un servidor, de Carlos Quílez. En la próxima edición, más mala vida.